Buenas tardes para todos. Damos gracias al Señor por este día, a pesar de la lluvia, a pesar de todas las cosas que han pasado y que se frustraron algunas cosas que pensábamos hacer. Pero Dios es el dueño de todo. Creo que está muy alto. Ya está. Muy bien. Por eso damos gracias al Señor, porque aún tenemos muchas cosas para hacer y siempre habrá tiempo para hacer esas cosas que deseamos. Por eso en esta hora vamos a abrir nuestras Biblias y le hago una pregunta. ¿Qué es para usted prometer algo? ¿Qué significa prometer algo? ¿Qué significa? ¿Qué es una promesa? ¿Para qué sirve una promesa? ¿Para cumplirla? ¿Seguro? A veces olvidamos lo que hemos prometido, ¿no? Y en ese caso lo importante es cuando prometemos cosas al Señor que después no cumplimos, y eso trae después consecuencias a nuestra vida, porque podemos fallar al ser humano, pero no podemos fallarle al Señor. Así que si abrimos nuestras Biblias en 2 Corintios 2:20, 2 Corintios capítulo 2, verso 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Amén significa así sea. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Si quiere continuar los 2 versículos más, lo continuamos. Y el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, o sea, el anticipo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Muy bien, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Vamos a orar. Si usted tiene algo que reclamarle al Señor, alguna promesa que encontró en la Biblia y todavía no se ha cumplido en su vida, usted tiene derecho a pedirla, porque Jesús dice que todas las cosas que pidamos en su nombre serán hechas. Le podemos recordar a Dios, no es que Dios se olvide de que ha prometido cosas. Todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Lo va a cumplir, a pesar de lo que somos nosotros, Él va a cumplirlo, porque Él es fiel a sí mismo, no puede negarse a sí mismo. ¿Se da cuenta? Bien, oramos al Señor. Querido Dios, grande has sido y es tu fidelidad para con nosotros. Tu palabra permanece para siempre a pesar de los siglos. Señor, y aquí estamos nosotros, precediendo a aquellos que ya pasaron, Señor Jesús, y estamos acá. Señor Jesús, que gracias a la fe de muchos de ellos, a través de muchos siglos, tu palabra traspasó todos los tiempos y estamos aquí alrededor de ella para que nuestra fe aumente, Señor, y para que podamos creer que verdaderamente la Biblia no es un libro cualquiera, es tu palabra, Señor. Por eso creemos y queremos creer más todavía en ella, para que ella se fundamente bien firme en nuestros corazones, Señor. Y acá que sea como un fuego, así como tú dijiste, con fuego las grabaré en el corazón. Señor, te doy gracias, muchas gracias, porque sé que nos ayudarás y nos bendecirás en todas las cosas. Amén y amén. Muy bien. Las promesas se han hecho para cumplirlas. Muchas veces olvidamos esto, ¿no es cierto? Cosas que prometemos. Llega fin de año y vamos a prometer cosas para el año que viene. ¿Se acuerda lo que prometió el 1 de enero de este año? ¿Se acuerda de algunas cosas? ¿Las cumplió? No me diga a mí sí o no, yo no le voy a arreglar el asunto, pero es una costumbre que tenemos de olvidar lo que hemos prometido, y a veces le prometemos al Señor serle fiel en todas las cosas. Prometemos serle fieles y venir a la iglesia, prometerle leer su palabra, prometer hacer algo, hablarle a alguien del Señor en nuestro trabajo, en las cosas de la vida, vecinos, amigos, negocios. Hay muchos lugares donde podemos dar la palabra de Dios. O sea que las promesas que nosotros hacemos, no las olvide, porque Dios no las olvida, Dios un día se la va a reclamar, me la va a reclamar si no la hemos cumplido. Así que tengamos atención en todo esto, porque Dios es fiel a todas sus palabras y las respalda con su poder.
Dios es fiel a todas sus promesas, todas sus palabras, y la respalda con su poder. Dios tiene todo poder. Y si nosotros reclamamos algo porque tenemos, si usted es como yo, que marca la Biblia donde encuentra una palabra linda, que es buena para mi alma, para mi vida, yo la resalto con algún resaltador, alguna pinturita o una raya, pero que significa algo. Y entonces yo me agarro de ella porque sé que Dios va a cumplir lo que está prometido. Muchas veces los técnicos de las iglesias, hablan de que una promesa hecha en el Antiguo Testamento era para la gente de aquel tiempo, no para nosotros. O como las palabras que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. O también las que le dijo a Moisés, yo haré grandes cosas contigo. Y así vamos mirando las palabras de la palabra de Dios, y los técnicos dicen que no son para nosotros, son para aquella clase de gente que ya pasaron, que el Antiguo Testamento ya no sirve, pero el Nuevo Testamento también tiene promesas, y las promesas están hechas para cumplirlas, como ustedes dijeron, y Dios las quiere cumplir, pero también quiere ver fidelidad en nosotros, no solamente que demandamos a Dios que Él cumpla cuando nosotros no cumplimos. Acá tiene que ser recíproca la cosa, ¿no es cierto? Dios promete y cumple, nosotros prometemos y cumplimos. Por eso Dios respalda cada una de sus promesas con su poder. Y si Dios nos ha hecho una promesa, seguramente Él la va a cumplir. No en el tiempo nuestro, sino en el tiempo necesario, que Él sabe cuándo será ese tiempo, y en ese día menos esperado se cumplirá la promesa del Señor, esa que con tanto esfuerzo y tiempo y tantas veces reclamaste, Señor, cumple tu promesa, y Dios no respondió. Y el día que tuviste una necesidad que no pensabas que la promesa se podía cumplir, Dios, que siempre sabe esperar, porque conoce nuestros tiempos, sabe quién sos. Por eso es para nosotros una gran bendición el de saber que podemos llegar hasta la palabra de Dios y ver que en verdad la palabra de Dios siempre es eficaz y más poderosa que todas aquellas cosas que nosotros podemos llegar a creer o buscar en nuestras vidas. Vamos a leer en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, verso 12 en adelante. Leemos entonces: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando uno lee esta palabra, y si le gusta la subraya, porque dice cosas interesantes, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y entonces uno puede pensar, no creo que haya muchos que piensen en esto. Pensar los años que tenés, como hace poco hablábamos, ¿no es cierto? ¿Cuántos días has vivido? ¿Te acuerdas? Bueno, ahora pensemos en otra cosa. Otra cosa es, en tus años de vida que llevas, ¿cuántas palabras has dicho durante todo este tiempo, todos estos años? ¿Cuántas palabras has dicho? ¿Tenés memoria? No hay memoria. Y a veces tomamos esto porque han sido palabras circunstanciales, por el momento, para ciertas cosas y nada más. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La espada de dos filos era en el soldado romano una espada corta que la llevaban acá en su costado, el que era derecho o diestro, o si era zurdo,
a su siniestra. Bien, pero era muy filosa, una cosa así, muy filosa, que podía entrar en el cuerpo, traspasar costillas, romper todos los órganos y destruirnos. El soldado romano era muy cruel, fueron todos crueles, muy crueles. Por eso avasallaron naciones y se constituyeron en un imperio, el imperio romano. Bien, aquí Pablo, o el que le escribió a Hebreos, nos dice a nosotros que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Los tuétanos qué es? ¿Qué hay dentro de los huesos? Tuétano. Caracú. Bien, hasta allí. Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, de que la palabra de Dios, aunque vos no lo creas, porque yo lo estaba mirando en mi propia vida esto. Yo no sabía nada del Evangelio y lo único que podía saber es lo que me enseñaron en la escuela primaria. Pero también hubo personas que me ayudaron con el tiempo. Pero la primera vez que yo lo único que recuerdo, que el predicador no había pastor fijo, sino que eran 4 o 5 hermanos que se iban turnando y predicaban cada domingo distintos. A mí, el día que yo fui a la iglesia por primera vez o segunda, predicaba el hermano Eugenio Álvarez. Tal vez a usted no le dice nada, pero fue un hermano anciano y él predicó, me acuerdo el título, Bendice alma mía a Jehová. El título, nada más que eso recuerdo. Pero sé y puedo dar cuenta de que la palabra de Dios es como espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, que se mete dentro de nosotros tan profundamente que descubre todos los secretos. A veces usted tal vez no pasó por un avivamiento, un despertamiento espiritual grande, fuerte, poderoso, porque los que lo han pasado de verdad, que Dios los ha tirado al suelo y han clamado por misericordia porque no han podido soportar la presencia de Dios, cuando pasa todo ese momento, se sienten tan doloridos en los huesos, en las articulaciones, que no pueden casi caminar por la presencia de Dios que han tenido, el encuentro con Dios que han tenido, porque han sentido que la palabra de Dios los traspasó. A mí me pasó eso. De tal manera que yo no podía reaccionar, no podía hablar, no podía, esto lo he contado otras veces, pero yo no podía pasar. El Eugenio Álvarez, el pastor, decía, pase adelante si alguien sintió algo. Yo no sabía que era el único nuevo. Y cuando hay uno nuevo todos te miran, ¿viste? A ver qué haces, qué haces. Y bueno, y yo tuve que decirle, Angelita, ayúdame a pasar porque no puedo caminar. Iba a los tropezones, iba caminando con los pies casi juntos, tomado del brazo de ella y llorando, pero yo creo que ni cuando me pegaron el chirlo, cuando nací, lloré tanto. Lloraba sin consuelo y no sabía lo que me pasaba. Y el pastor me decía, repita conmigo la oración del pecador. Yo no podía hablar. No podía decirle nada, porque sentía que la palabra de Dios, que como una espada, verdaderamente me había atravesado. Recién después, con el tiempo, aprendí todo esto. Que la palabra de Dios es la que me dejó quieto en la iglesia para no irme nunca más. Tuve que pasar por una experiencia que no muchos la pasan. Pero esa experiencia, hermano, que aunque vos no lo creas, fue la palabra de Dios, la que te convirtió, la que te transformó, la que te hizo nuevo, la que te hizo venir a la iglesia, la que te hace quedar y también la que te hace confiar en las promesas del Señor. ¿Por qué razón? Porque estás creyendo que Dios no es falso. Dios no dice las cosas por decirlas, sino que Dios es fiel porque la palabra dice que Él es sí y amén. O sea, de que la palabra se va a cumplir. Vos no viniste por casualidad, ni porque fuiste algo especial del mundo. No, Dios tomó, si leímos la palabra,
tomó lo peorcito del mundo para darse su propia gloria a sí mismo. Por eso nosotros podemos entender, si le importa, está lloviendo. Le puedo decir de que esta palabra de Dios, cuando entra en el corazón, produce verdadera transformación, cambios en la persona. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu, no solamente el cuerpo, porque nosotros, la mayoría de nosotros, nos movemos por emociones. Las emociones. Si viene un predicador, brum, 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 estamos todos así mirando todos los movimientos que hace. Y vivimos emocionados y algunos hasta lloramos cuando escuchamos a un predicador que hace como teatralizar el evangelio. Y entonces eso, pero al otro día no hay más nada de todo eso y volvemos a lo mismo de siempre. Fue la emoción de un momento, la emoción que hubo en el culto, fue lindo, nos llevamos y se nos quedó en el camino. Mañana seremos la misma persona, pero ya no tendremos esa experiencia. Y entonces, pero la que produce el Señor, que cuando toca tu corazón, que toca tu alma, toca tu espíritu, quebranta tus huesos, se mete hasta los tuétanos, se mete hasta lo profundo, descubre todos los secretos que tenemos adentro, los descubre, los saca a la luz. No hay nada que pueda ocultarse a sus ojos. Y seguramente todavía hay personas, hay creyentes, que nunca han pedido perdón a Dios por las cosas que sucedieron en sus vidas. La toman como algo normal. Señor, perdona mi pasado. No es tan fácil. No es tan fácil. Para poder desligarse del pasado, hay que decirle, Señor, yo cometí esto y te pido perdón y quiero olvidarlo, porque vos lo olvidás, yo quiero también olvidarlo. Y estas cosas son las que nos molestan, tal vez te esté molestando, cuando tu mente retrocede en los tiempos y recordamos cosas que no quisiéramos recordar y no debiéramos recordarla, pero la recordamos porque no hemos sabido pedirle perdón al Señor. Y entonces creemos que cuando llegamos al Señor llegamos los mejores. Y no es así. Nos vamos convirtiendo en los mejores. Nos vamos convirtiendo en hijos de Dios, preparados para el cielo, preparados para estar con el Señor para siempre. Y entonces, en este camino que comenzamos nosotros, tenemos que darnos cuenta de que la palabra de Dios es infalible. No la palabra del Francisco que se consideran infalibles. El hombre es falible, el hombre siempre falla, es proclive a fallar, a olvidar, a dejar de lado las promesas que dijo alguna vez y nunca las cumplió. Pero el único que es infalible es Dios y es su palabra. La palabra de Dios no falla, si lo ha dicho, Dios lo cumplirá. Y eso es de donde yo tengo que agarrarme firmemente como creyente en Jesucristo, de creerle que todo lo que yo pida en su nombre vendrá, porque Él lo dice, no lo digo yo, lo dice su palabra. Ahora, ¿por qué es tan importante la palabra del Señor cuando leemos esto que hemos leído recién? Porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice este versículo. O sea, de que no es todo lo que hablamos lo bueno, sino que Dios mira la intención que hay detrás de la palabra, de la promesa, de lo que digamos, de lo que enfrentamos. Dios conoce eso. Podemos engañar, ya me había olvidado porque lo repetí tantas veces en la iglesia, que podemos engañar a algunos un tiempo, podemos engañar a muchos mucho tiempo, pero no podemos engañar a todos todo el tiempo. Y entonces, cuando miramos estas cosas, tenemos que pensar que Dios también discierne los pensamientos y las intenciones. Los pensamientos pueden ser buenos, pero atrás la intención es lo que mira Dios. La intención. Mire, un día, ya hace no sé si 2, 3 años, 4 años, no sé cuántos años que pasaron, un día de semana, no sé por qué yo estaba acá, pero vino un camioncito, vino un hombre y preguntó si acá en la iglesia evangélica que traían cosas para donar. Y trajeron muchas, y digo, bueno, sí,
como iglesia siempre almacenábamos cosas y las guardábamos para darle a los hermanos que más necesitaban. Digo, pueden bajarla. Es que tenemos un camioncito acá en la esquina, por acá por la esquina, y un auto lleno de cosas. Empezaron en el salón chico, empezaron a bajar cosas. Yo los miraba que traían, no sabía cómo habían traído tantas cosas. La intención era buena, pero cuando las hermanas, entre ellas mi esposa y Esther, ¿se acuerda de Esther Torres? Y otra hermana, no sé quién estaría, comenzaron a buscar las cosas buenas para separarlas, ponerlas en un costado lo que era para uno, para otro, pero la mayoría de las cosas estaban sucias y con olor, le faltaban ojales, le faltaban botones, estaban descosidas, rotas, o sea que muchos se limpiaron los placares, los roperos, las cómodas, se limpiaron todas, la intención era buena. Esa intención era de hacer un bien a la iglesia, que la iglesia siempre se dedicó a los pobres, hay que darle a estos miserables, hay que darle lo que me sobra. Y sin embargo, no recuerdo cuántas cosas fueron las que tiramos, pero tiramos un montón. Y venían de Merlo, de por allá, esa zona de por allá venían ellos. Sus intenciones, que tal vez el pensamiento era bueno, ayudar, pero la intención, hermano, por eso cuando usted dona algo, cuando done algo, no dé lo que le sobra, no dé cosas rotas, no dé cosas descosidas, no dé cosas que le faltan botones, sino lávela, plánchela, póngale botones, haga como que es para usted de vuelta, que se lo va a poner y lo va a donar. Las cosas que Dios discierne es eso, justamente las intenciones que hay en el corazón. Porque usted sabe que Dios, lo dice en Jeremías, que Dios pide algo al ser humano. No le dijo, dame tu cerebro, o a las mujeres, dame los dos cerebros. Los dos hemisferios que hay adentro, y al hombre uno solo que nos alcanza y sobra con ese. Dios no lo pidió el cerebro, tampoco pidió los pulmones, tampoco pidió el hígado, tampoco los riñones, sino que dijo, Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Todos lo sabemos, pero muchos tienen esa costumbre. Una vez vi una película que había un hombre, esos ventajeros, que bajó del auto, de un auto de alquiler, un taxi, remis, taxi, ese tiempo era taxi. Agarra una moneda y se la da al que le abre la puerta. Y él baja. Entonces cuando baja, el hombre tira la mano, le pone la moneda, y cuando el hombre se retira, la tenía agarrada con una goma. Una gomita. O sea que se la llevaba de vuelta la moneda. El otro hombre se quedaba mirando dónde estaba la moneda. Todas estas cositas que a veces nos hacen sonreír, pero hablan de quiénes somos. Ventajeros, mentirosos. Y esas son cosas que Dios reprueba en su pueblo. Dios dice que su pueblo no será un pueblo mentiroso, que también dice que su pueblo será un pueblo pobre. ¿Usted sabía esto? Dios dice que su pueblo será un pueblo pobre. No sé cómo se puede medir la pobreza. Según el gobierno los mide de una manera, pero algunos son pobres no porque le falte plata o porque le falta tal vez alguna ropa, sino que son pobres en su moral, en su forma de ser, en su comportamiento, en esas cosas que no sabe qué hacer, y Dios los descubre, porque Dios sabe. Y cuando la palabra de Dios viene y dice que se mete dentro tuyo,
la palabra, porque cuando vos llegaste aquí, viniste porque la palabra de Dios se metió dentro tuyo, se metió en lo profundo, hasta los huesos, hasta el caracú, se metió hasta allá adentro y la palabra de Dios te trajo, es como un ancla que se metió dentro tuyo y comenzó a traerte a los pies del Señor. Esto es lo que hace la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque entra, no lastima, no hiere, no sangra, pero adentro pasa algo en el ser humano que él solo sabe lo que le está pasando. Porque lo que me pasó a mí yo no podía explicarlo. Yo puedo decir, lloraba, no podía hablar, no podía caminar, podía decirlo, pero dentro mío había algo. Y ese algo o sobraba o no tenía que tenerlo y Dios me lo quitó. Dios me lo quitó. Por eso todas estas cosas podemos decir que vienen a nuestra vida para que podamos entender que la palabra de Dios no es una palabra cualquiera, a pesar de que muchos ni la leen. Creyentes que ni la leen, no pueden retener un versículo, no pueden retenerlo, no saben ni siquiera dónde está, saben que está en la Biblia, pero no recuerdan ni dónde. Y esto es una falla que tenemos los creyentes, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el consejo es meternos en la palabra de Dios, leerla, tratar de memorizarla, los que pueden, los que no pueden, bueno, escríbala por las paredes, escríbala por cualquier lado, pero escríbala, léala 1 y 100 veces hasta que se haga carne en usted. Y verá que la palabra de Dios siempre se cumplirá. En Efesios 6:17... Efesios 6, sí. Yo tengo la cita equivocada. Vamos a leer a Romanos 10, a ver. Romanos 10. Romanos 10, 17. Sí, yo tenía mala cita. Romanos 10, 17. Nos dice a nosotros: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Usted sabe muy bien que tal vez usted fue uno de ellos, yo también, todos, la humanidad, todos los hombres y mujeres, fabricamos fe. Hay gente que cree que para tener fe hay que hacer fuerza. Y entonces cuando siente que todo su ser está tenso, entonces está adquiriendo fe. Fabrica fe. Pero una fe ficticia, una fe que no sirve para nada. La fe que a veces el hombre se fabrica es poner por delante una meta, algo que ponga delante para poder llegar y que se esfuerza, se sacrifica, deja cosas por hacer para poder lograr esa meta y cree que a través de esa fe va a conseguir algo. Pero el problema está en que la fe humana, la que fabricamos todos los días por ser mejores, por alcanzar una profesión, un trabajo, algo que nos lleve adelante, todo lo que el hombre puede fabricar, y aún aquellos hombres que tienen por importantes, aquellos hombres que hablan y dicen cosas interesantes, que hablan de teoría, de filosofías, y que habla de cosas que nosotros ni entendemos, al menos yo, que hablan de una manera que la gente culta puede hasta aplaudirlos. Pero en el caso nuestro, yo miro que todas las palabras que el hombre dice, todas esas palabras con el tiempo mueren. La única palabra que no muere es la palabra de Dios. La flor se marchita y cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto es lo que dice la Biblia. Por eso la fe en el Señor hace que nosotros podamos ser distintos, aunque la gente nos vea igual a ellos. Físicamente somos las mismas personas que conocieron antes,
pero no somos las mismas personas que estamos haciendo las cosas que hacían antes, no somos ellas. Hemos dejado un montón de cosas de hacer que eran malas a los ojos de Dios, eso espero. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la fe de Dios y por Dios, esa fe es la que nos ayuda a nosotros a cambiar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, voy a utilizar la misma palabra de Hebreos, es viva y eficaz. ¿Para qué? Para cambiarte, para transformarte, para hacerte nuevo, nueva, una nueva criatura. Cuando querés sacar de acá adentro la cabeza esos pensamientos negros que te vienen sucios y que vienen y aún dormido o durmiendo te vienen a la mente y no sabes qué hacer para sacarlo, pues la fe en la palabra de Dios hace que cuando más leamos de la palabra de Dios, cuando más metamos palabra de Dios en nuestra mente, entonces nuestro propio espíritu tomará, espíritu humano, que habla. El espíritu humano tomará de esa palabra leída y rechazará, aunque estemos dormidos, rechazará todo ataque del enemigo, todo demonio inmundo que ande circundando alrededor de nuestra cama y queriéndose meter en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Pero tenemos que llenarlo de la palabra de Dios, poniendo fe. Y esa fe viene por el oír. Muchas veces he hecho esto, ¿no es cierto? ¿Usted quiere oír a Dios? A ver qué dice Dios. Y sabe que Dios dice muchas cosas buenas para nosotros y otras que no son tan buenas que tenemos. Y tenemos que acercarnos al Señor para poder entonces saber de que la fe en la palabra de Dios, no la palabra humana, no las teorías y filosofías humanas, ni todos los sueños que tienen de ir a otros planetas y todas las cosas que se pueden avecinar. Estas son palabras de hombres comunes, que no tienen ningún poder, solamente saben hacer cosas, pero no salvan. La palabra de Dios es la única que salva el alma, es la única que puede hacer de tu vida una nueva clase de vida. Es la única palabra que puede transformarnos y hacernos verdaderamente nuevos. Si miraras un poco, si vos has tenido un encuentro con Jesús, si hemos tenido un encuentro con Jesús, solamente es dar una vuelta para atrás en el tiempo, mirar para atrás las cosas que antes hacías, ya hace muchos años que no las haces, por tu propio valer, por tu propio poder, no, porque la palabra de Dios fue borrando toda nuestra antigua vida, la fue borrando de tal manera que Dios la olvidó para siempre. Tenemos entonces esto que nos dice que la fe en Hebreos 11:3 nos dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Están buscando, a mí me gusta leer, y más cuando estos sabios que están pensando en el futuro del planeta, y entonces los escucho y ellos gastan su tiempo preguntándose el famoso Big Bang, la famosa explosión que fabricó el universo y todas las cosas. Pero acá una persona sencilla, podría haber sido sabio, muy sabio, el escritor, pero por la palabra de Dios sabemos que el universo Dios lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? Si nosotros leemos la primera página de la Biblia, nos dice a nosotros, y vio Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, y va a encontrar muchas veces durante toda la creación que dijo Dios, y fue hecho. Mientras estos están buscándole la quinta pata al gato, están buscando cómo confirmar sus teorías y sus filosofías, como aquellos que buscaron durante siglos la fuente de la juventud, el ser eternamente joven. Estas cosas suceden, ¿por qué? Porque la gente está desechando la palabra de Dios. Y la iglesia es la que tiene que tener bien clarita la palabra de Dios para refutar todas las cosas de este mundo
y de los personajes de este mundo, que creen que porque saben sumar números raros en la álgebra y sacar deducciones y muchas cosas para confirmar. Nosotros tenemos el mejor libro de toda la tierra, el más hermoso, el más grande, el más tremendo en lo bueno y en lo malo. ¿Por qué? Porque para Dios esta palabra es su palabra. Y esta palabra que sale de la boca de Dios es la que necesitamos también nosotros para saber que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como decíamos recién, que es viva y eficaz, también tiene un principio. En San Juan, ¿quiere seguirme? Lo leemos juntos. En San Juan 1. San Juan 1. San Juan 1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora miremos, identifiquemos la palabra verbo. ¿Qué significa verbo? ¿Cómo? ¿Acción? Esta palabrita verbo significa palabra. Palabra. Vamos a leerla con no utilicemos la palabra verbo, utilicemos la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esa presencia es la que Dios nos identifica a Jesucristo. Jesucristo dejó los cielos, y anoche mi esposa me decía, anoche contaba del WhatsApp, que le llaman por estas cosas que ustedes saben manejar, que alguien escribió esto, que fue muy importante, muy grande para la humanidad, cuando Armstrong, ¿se acuerda de Armstrong? Pisó la luna y dejó su pie marcado. ¿Se acuerda de eso, no es cierto? Bien, el mundo consideró importantísimo que el hombre haya llegado a la luna, pero el escritor de la frase dice, más importante fue cuando Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo del cielo, vino a pisar la tierra. Eso es más importante que pisar la luna. Porque ¿qué significa para mí pisar de él allá? ¿Qué hace en bien mío? Nada. Pero ¿qué bien hace Jesucristo al venir acá? Porque la palabra, y podemos seguir leyendo, lo volvemos a leer, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y el verbo, o la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ha sido hecho. Podemos leer en Colosenses capítulo 1, perdone que lo lleve, pero hay que confirmar la palabra. Colosenses cuando decimos que en verdad lo que dice acá, todas las cosas, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora leemos Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice así, Él, ¿quién es Él? Jesús, es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerda cuando Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús, ¿qué le dijo? Tanto tiempo hace que estoy con vos y no me has conocido, que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Pues Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen, es la parte visible de un Dios invisible.
el primogénito de toda creación, porque ahora escuchemos bien, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Quiere decir que todo el universo que se mueve, que a nuestros ojos no llega nada de todas estas cosas, pero todo el universo se mueve porque él la sustenta, Dios la sustenta. Ese es nuestro poderoso Dios que tenemos y en el cual podemos confiar, el que lo hizo todo por Jesús y para Jesús. Y él, dice el verso 17, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, porque es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Otro tema. Muy bien, estamos entonces entrando en esto, sabiendo de que verdaderamente la palabra de Dios es poderosísima, es más poderosa que todas las bombas atómicas que pueda tener el mundo. Y son muchas, porque una sola nación, Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, Alemania, Pakistán, India, tienen bombas atómicas que pueden hacer explotar a este planeta en millones de pedacitos. Sin embargo, ninguna de ellas puede compararse a la palabra de Dios. Porque así como muchas cosas han venido a tu vida y a mi vida, y el diablo ha trabajado demasiado bien en nosotros al destruir nuestra vida, y vinimos con una vida casi destruida, hogares destruidos, familias dispersas y todas las cosas que han pasado en nosotros. Pero encontramos que lo que el diablo destruyó, Jesucristo ha reconstruido, ha hecho nuevo todas las cosas. Porque el que pone su fe en el Hijo de Dios, entonces puede alcanzar gracia para saber de que en verdad la palabra de Dios es eficaz y poderosa, puede cambiar tu vida. Tal vez vos querés sentir algo especial, tal vez no sientas nada. Si vos lo dejás a Él trabajar en tu vida, Él va a cambiar tu vida si es que vos querés cambiar. Ahora, si querés seguir siendo el mismo, seguirás siendo el mismo. Pero si le pedís al Señor porque tu vida no tiene sentido, andás caminando por la vida esperando el día de mañana, que mañana para el transporte, ¿no? Mañana para el transporte y entonces mañana se verán en problemas los que tienen que cobrar el presentismo y van a llegar tarde o que no van a llegar. Esto es lo que pasa en este mundo, pasan estas cosas. El hombre fabrica cosas y el diablo destruye cosas, pero Jesucristo reconstruye. ¿Cuántas vidas ha reconstruido Jesús? La mía es un ejemplo, la mía. Yo puedo hablar de la mía, pero vos podés hablar de tu vida, las cosas nuevas que Él ha hecho con tu vida, las cosas viejas que sacó de tu vida y las sepultó en lo profundo del mar y ya Dios no se acuerda más. Solamente el Señor sabe estas cosas. Y vos, por supuesto, cada uno de nosotros debe darle gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado. Porque Él salvó nuestras almas. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra viva y eficaz que se metió dentro de nosotros y escarbó adentro y sacó todo lo que no le importaba y era malo para nosotros, lo quitó. ¿Y qué ha hecho con nosotros? Ha hecho con nosotros algo maravilloso, personas nuevas, hasta cambió nuestro destino. Cambió tu destino. Porque vos y yo estábamos condenados al infierno, como la mayoría de la gente que no conoce a Jesucristo y cree que viviendo una vida buena y siendo generoso con los pobres y haciendo cosas buenas como ricos y qué sé yo, o gobernando bien, todas las cosas son cosas humanas. El único que salva es Jesucristo. Salva el alma, la salva del infierno. ¿Por qué? Porque ellos se van a ir al infierno sabiendo mucho, sabiendo poco, sabiéndolo todo, pero se van a ir al infierno porque no conocieron al que tenían que conocer, a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No lo conocieron y entonces no hay arrepentimiento. Y lo único que puede cambiar el corazón cuando reconozco que Dios me está hablando como en esta noche. Si vos estás creyendo que yo te estoy hablando,
está cerrando, cree que Dios te está diciendo que tenés que cambiar, tenés que cambiar, tenés que cambiar. Y Dios puede ayudarte, Dios puede reconstruir lo que en tu vida ha sido destruido, Dios puede reconstruirlo. Solamente te dice, cree solamente. Eso le dijo Jesús a Jairo. Se le había muerto la hija, pero Jesús le dijo, cree solamente. Y cuando fue a la casa de Jairo, él resucitó a la nena de 12 años. ¿Y qué le dijo a aquellos que se burlaban? Pues ahora denle de comer, una chica de 12 años que se come, es como una piraña, ¿no? Más o menos. Comen todo. Denle de comer. Jesús puede hacer nuevo a las cosas, todas las cosas. Si vos le crees a Dios, si me estás creyendo a mí, es una cosa que no va a servirte de nada. Pero si vos le crees a Dios, Dios puede hacer cosas nuevas en tu vida. Puede hacer aquello que nadie puede hacer. Puede reconstruir, hacer nuevo todas aquellas cosas que fueron destruidas. La ciudad de Jerusalén fue destruida por el imperio babilónico. Destruyeron todo el cerco, las murallas, todas las murallas la tiraron abajo, prendieron fuego, la destruyeron. Pasaron los siglos, pasaron los años, y un día vino Esdras y vino Nehemías, y ellos levantaron en 52 días, dice la Biblia, en 52 días, las piedritas no son los ladrillos que tenemos acá de 25, 30 centímetros por 5 centímetros de alto. Las murallas eran pedazos de piedra, sin máquinas, valiéndose de soga, pero en 52 días ellos levantaron todo el muro alrededor de la ciudad. Vivían, dice Nehemías, el que tocaba la trompeta estaba al lado mío, para cualquier caso de auxilio, de guerra, de enemigo, de cualquier cosa. Pero todos trabajaban con una mano, es una forma de decir, con una manera trabajaban y con la otra tenían la espada. El hebreo usaba la espada acá, como He-Man es. He-Man es. He-Man. Algunos no saben por qué. La tienen acá atrás. O sea, de que ante un peligro, tus manos están libres, pero en caso de peligro, sacan la espada y empiezan ahí a hacer desastre. Por eso, es la palabra de Dios. Si creemos a Dios, tenemos que creerle a su palabra. Si creemos a su palabra, creemos a sus promesas. Y sus promesas son fieles y verdaderas. Su palabra es sí y amén. Y entonces yo puedo esperar que algo suceda en mi vida. Yo estoy esperando cosas que sucedan en mi vida. No solamente espero mi cumpleaños, que dentro poquito, sino que espero muchas cosas todavía, fuerzas nuevas. ¿Por qué? Porque yo leo el Salmo 71, ¿sabe por qué? Porque es el Salmo del anciano. Usted no lo lea, usted que es joven, no lo lea, no es para usted, es para los ancianos. Pero el anciano que está escribiéndolo está diciendo, Señor, dame fuerza para poder hablar tu palabra a la posteridad que todavía no te conoce. Esto es lo que nosotros buscamos, tener la palabra de Dios como fuego metido en nuestros huesos, como dijo Jeremías. Traté de sufrirlo y no pude, quise callarme la boca, no voy a hablar más de Dios, porque cada vez que hablo de Dios me meten en cana, me meten en el pozo, que era como una pera donde se almacenaba agua hecha en la roca, o sea que tenía un agujero y una forma de pera abajo. Ahí se almacenaba agua para beber. Y abajo era todo barro, con el tiempo se formaba barro. Pero por hablar de Dios un día lo metieron allá adentro, para que se muriera, para callarlo. Y siempre le pasó. A Jeremías le llaman el profeta llorón. A veces son de burla. ¿Por qué? Porque lloraba por su pueblo, porque lo amaba a su pueblo y él hablaba a su pueblo y el pueblo no escuchaba. Escuchaba a Jeremías, pero no escuchaba a Dios. Y ese es el problema que podemos tener en las congregaciones cuando escucha al pastor y no escucha la voz de Dios, que es Dios quien está hablando en este momento. Y es Dios el que quiere cambiar tu vida, pero no a tu manera, déjalo que Él lo haga. Porque ya has probado hacerlo vos y has fracasado. Has fracasado. Hemos fracasado. Dejemos que el Señor reconstruya lo que el diablo ha destruido.
Pidámosle y démosle gloria, aunque veamos escombros, solamente escombros, pero no miremos los escombros, miremos más allá de los escombros y veremos la obra conclusa del Señor, que verdaderamente ha hecho algo glorioso y bendito para nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, creer que verdaderamente Él nos salva para que su nombre sea glorificado y bendecido. Por eso damos gracias al Señor, todas las gracias al Señor. Porque cuando decimos que, hace un rato le dije, ¿cuántas palabras habremos hablado durante toda nuestra vida? Palabras. ¿Dónde terminaron todas las palabras? Hoy, sí, querida. Ahí terminaron. Y entonces, tenemos que pensar que las palabras humanas para algo servirán. Para eso nos enseñan, para eso vamos a los colegios, facultades, universidades, nos desarrollamos, vamos adquiriendo cultura, es bueno, pero es bueno para la carne. Tengo que pensar en mi alma y tengo que pensar en mi espíritu, y el hombre no me puede dar nada para mi alma y para mi espíritu. Es Dios el único que puede saciar la sed de mi alma. ¿No dice el salmista en el Salmo 42, mi alma tiene sed de quién? ¿Del hombre? ¿De quién? Mi alma tiene sed de Dios. Sed de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, tener hambre y sed de Dios, y a través de su palabra podemos encontrar, satisfacer nuestros corazones de tantas cosas que nos están pasando. Por eso podemos entonces pensar y decir que aquí la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Usted no encuentra ninguna relación, ¿verdad?, con la Navidad, ¿no es cierto? No la encuentra. Pero está clarito. Está clarito. Jesús se hizo hombre. La palabra de Dios se hizo carne. Se hizo en el Hijo de Dios. Tal vez no lo relaciona con nada, porque no encontramos nada en Navidad. De las cosas del principio de Jesús, solamente Mateo y Lucas son los únicos evangelistas que hablan sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los únicos que hablan. Pero acá tenemos esto, que de saber de que el Hijo de Dios vino por nosotros, vino por vos, por mí, por todos vino. Y también dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que, estoy en San Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen, solamente eso. Muchos hombres han escrito libros interminables. Creo que todos los libros que hay escritos sobre la Biblia, si lo quisiéramos meter acá adentro, no entrarían tantos libros. Se ha escrito mucho sobre la palabra de Dios, mucho. Pero sabe que la palabra del hombre, la palabra de los hombres, la palabra inteligente de los hombres, la palabra sabia de los hombres, no sirve nada más que para la mente o el momento. Estaba en un almuerzo con unos ex compañeros de trabajo y salió el tema en algunos que decían, ¿en qué gastas el tiempo? Porque somos todos jubilados. Y uno decía, yo le atiendo el negocio a mi hija, el otro, y yo salgo a caminar. Bueno, yo leo todas las noches. Nadie, y a mí se me ocurrió tampoco preguntarle, ¿qué lees? Porque todo lo que lee va a entrar, pero no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque la única palabra que tiene valor, la única palabra que tiene poder es la palabra que sale de la boca de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dice palabras que dan vida eterna. Vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que creer y mirar que verdaderamente todo puede cambiar en nuestra vida. Puede cambiar de tal manera que si creemos las cosas van a cambiar. Dios no te pide que hagas ningún tipo de sacrificios, sino simplemente creerle. Decirle, Señor,
yo creo. Aunque veas todos los escombros acá delante tuyo, todo lleno de escombros, Señor, yo voy a creer que vos podés hacer las cosas, podés cambiar, reconstruir, hacer nuevo. Porque Jesús dijo que el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Usted lo sabe, usted lo entiende. Hay que llevarlo a cabo. De refutar todas las cosas que el hombre o las personas dicen creyéndose que son importantes y que dicen cosas importantes. No tienen nada de eso. Porque la palabra del Señor es poderosísima. Esa palabra de Jesús nos promete también promesas que están aquí. Pero no hay ninguno de los hombres que hay, salvo los locos estos suicidas de los musulmanes, que les prometen que van a tener un cielo y se colocan bombas en todo el cuerpo y se revientan como gusanos y explotan en 1000 pedazos y matan gente alrededor. Les prometen que va a haber un cielo para ellos, mujeres y música y baile. Y entonces engañan a la gente así, pero solamente Jesús nos dice. Jesús dice en San Juan 14, busque 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué hombre, qué Buda, qué Mahatma Gandhi, qué hombre ha prometido las cosas que Jesús ha prometido? Nadie. Y ¿sabéis lo que me gusta? ¿Sabéis que acá? Que el Señor fue a preparar un lugar para mí, un lugar para vos, para estar con Él, junto a Él. Así le dijo Dios a Moisés, cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, verás mi gloria. Pero vas a ver mis espaldas, no verás mi rostro. Resulta que cuando Dios, capítulo 33 y 34 de Éxodo, puede leerlo y se va a dar cuenta que Moisés, el valiente que quería ver a Dios, cuando sintió que Dios pronunciaba su nombre, Jehová, Jehová, Jehová de los ejércitos, va hablando, Moisés tuvo que meter la cabeza entre las piedras porque no se atrevió a mirar a Dios. Por eso nosotros tenemos el privilegio de decir que no lo hemos visto a Jesús. No lo hemos visto, no hemos estado con Él. No conocemos lo que está escrito de su palabra y tenemos confianza en todo esto. Confianza en todo lo que Él ha hablado para nosotros. Pero le quiero decir esto, hermano, hermana, que Jesús, a pesar de que nosotros, vos, yo, nunca lo hemos visto, sabemos que existe. Existe, es real y le creo a su palabra, que Él fue a preparar un lugar para nosotros, para que estemos con Él, lejos de todas las miserias humanas que pasan acá abajo. Estaremos en el cielo para estar con Él, porque Él es el único que promete un cielo verdadero, donde hay pureza, donde hay santidad, donde hay cosas hermosas para vivir. ¿Y sabe algo más? Lo dice Malaquías, que a todos aquellos que aman al Señor, y Dios sabe que lo amás, Dios dice, ustedes serán mi especial tesoro. Malaquías, mi especial tesoro. Un tesoro se compone de muchas alhajas, eso forma el tesoro. Los creyentes de todos lados somos alhajas que formamos el tesoro de Dios. El tesoro de Dios. Y algún día ese tesoro de Dios será levantado para recibir al Señor en el aire y estaremos con el Señor para siempre. Por eso, gracias a Dios por todo esto, por toda su palabra, por aquellas cosas que vienen a nuestra vida, porque la palabra de Dios recorre el universo todos los días. La palabra de Dios llevada por los hombres de acá para allá, llevándola para que alcance a algunas personas, para que puedan saber de que en verdad, la palabra de Dios tiene que encontrar corazones.
no salió a hacer guerras, sino a encontrar corazones que quieran amarlos. Corazones que se sienten solos, que se sienten abandonados, que nadie los ama, que están olvidados de los demás. Jesús está buscando esos corazones. La palabra, Jesús, la palabra está recorriendo el mundo y en su recorrida te encontró a vos y me encontró a mí. Por eso estamos aquí y gracias a Dios por todo esto. Gracias al Señor de que tenemos este privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Oramos? Cerramos nuestros ojos un momento, por favor. Cerrá tus ojitos porque no tienen nada que ver. Más bien mírate adentro tuyo. Si hay cosas que están destruidas, que el diablo destruyó, pero la Biblia dice que Jesús puede reconstruirlo, puede hacerlo nuevo y mejor que antes. ¿Qué es lo que estás viendo? Lo que estás viendo vos, Dios lo está viendo. Porque la palabra de Dios revela todo lo que está pasando. Todo lo que te está pasando, Él lo está viendo ahora con claridad. Recordad que la espada de Dios se metió dentro tuyo y allí escarbó hasta meterse hasta los tuétanos verdaderamente para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hay muchas cosas que tenemos que arreglar con Dios todavía. Pidámosle al Señor, Señor, transfórmame, cámbiame, hazme nuevo, Señor. No puedo seguir con esta clase de vida. Quiero encontrar algo o alguien que verdaderamente me acompañe en este camino de la vida. Por eso, vos que estás mirándote tu vida y mirás que hay ruinas que han dejado algunas personas, que alguna persona, una o varias, dejaron ruinas en tu vida y te han amargado la existencia. Hoy yo te puedo decir que hay un constructor, maestro mayor de obra, ingeniero civil y también con más títulos. Él puede reconstruir lo que el diablo ha destruido. ¿Crees esto? No me digas a mí sí, sino a Jesús dile, Señor, yo creo que vos podés cambiar mi vida, podés arreglar lo que está destruido. Te entrego mi corazón en este momento, se lo podés decir. Todos, por favor, con los ojos cerrados, todos con los ojos cerrados, nadie mirando, por favor. Pero si hubiera alguien, uno solo, al menos uno, si hubiera alguien, uno o dos, no sé cuántos, que necesitan que Jesús le reconstruya la vida, si allí donde está puede levantar su mano porque solamente tiene ruinas en su corazón, Jesús puede levantar tu mano. Gracias por tu mano. ¿Alguien más? Gracias, Señor, por las manos que se levantan. Gracias Jesús. Gracias Jesús, porque crees verdaderamente. Entonces, porque crees, recibe ahora por la palabra de Dios, por Jesucristo, porque las promesas del Señor son sí y son amén. Recibirás lo que estás pidiendo para que sea reconstruido todos los muros que te derribaron tu vida y te han hecho tanto daño y tanto mal. Jesús puede hacerlo, convertirlo todo en algo nuevo para vos y para mí. Puedes bajar tu mano. Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias te doy, Señor, por las manos levantadas y por aquellos que tenían que haber levantado sus manos, porque saben que su vida ha sido un desastre. Saben que se ha hecho mucho mal en ellos y también que ellos han hecho mucho mal. Señor Jesús, y necesitamos de tu presencia, necesitamos del poder de tu Espíritu Santo, ya que tu palabra la respalda, tu palabra, tu Espíritu, Señor, la respalda con tu poder. Señor, yo te pido que tú bendigas a aquellos que levantaron sus manos en señal de esa necesidad de que tú hagas algo nuevo, eso nuevo que nadie puede hacer, nadie puede cambiar mi destino y mi forma, solamente vos, Señor, puedes hacerlo. Yo te ruego que en este momento, Señor, oh Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, ahora pueda bajar y darle confianza al corazón, a ese corazón abatido, a ese corazón que está derrotado, a ese corazón que ve todas las cosas negras, que no ve un futuro, que él ve que todo se ruina. Señor, dale luz, Señor, la luz tuya, Señor,
iluminará su alma, iluminará su cerebro, iluminará su espíritu. Y vendrán tiempos buenos para ti, hermano, hermana, que levantaste tu mano. Porque si crees, al que cree, todas las cosas le son posibles. Gracias, muchas gracias, Jesús de Nazaret. Cámbiame, Señor, hazme digno y fiel. Cámbiame, Señor, toma hoy mi ser. Cámbiame, Señor, hazme digno y fiel. Cámbiame, Señor, toma hoy mi ser. Tú el alfarero, yo el barro soy. Forma mi vida, en tus manos estoy. Cámbiame, Señor, hazme digno y fiel. Cámbiame, Señor, toma hoy mi ser. Cámbiame, Señor. Dilo con confianza, hermano. Con confianza. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Todas las cosas las puede hacer nuevas. Alabado sea su nombre. Alabado sea Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Tú el Alfarero, yo el barro soy. Forma mi vida, en tus manos estoy. Cámbiame, Señor, hazme digno y fiel. Cámbiame, Señor, toma hoy mi ser. El Señor es bueno. Siga adorando a Dios. No se canse, adore a Dios. Dele las gracias por aquellas cosas que todavía no recibió, pero que está seguro que lo va a recibir. Eso es fe. Señor, yo te he pedido y tengo seguridad de que vos me vas a responder. Vas a quitar las ruinas de mi vida y harás cosas nuevas en mi ser. Por eso te adoro, Señor. Por eso te alabo y te glorifico, Señor. Y te doy gracias porque harás cosas grandes y nuevas y preciosas. Y mis ojos, resplandecerán de gloria al saber que tú un día me hablaste al corazón y me prometiste y cumpliste tus promesas. Señor, te ruego por cada uno de los que estamos aquí. Por cada uno, Señor. Oh, Jesús de Nazaret. Oh, pasa por las vidas de cada uno de los que están aquí. Camina, Señor, camina. Oh, tú con tu espada que puedes meterte en el corazón y quebrantarlo. Es lo que necesitamos, un corazón quebrantado delante del Señor. Oh, Dios grande, Dios bueno, Dios misericordioso y santo. Dios, te necesitamos. Te necesito, Señor, te necesito. Ven en mi socorro pronto, Señor. Ven pronto en mi socorro antes que sea demasiado tarde. Señor, ayúdame, Señor, a levantarme de donde me han derribado. Señor, ayúdame a levantarme. Señor, levántame tú, porque si tú me levantas ya nadie podrá voltearme, nadie podrá vencerme. Porque contigo soy más que vencedor. Gracias. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Cordero de Dios, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y sé
Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y sé. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y sé. Las promesas del Señor mías son. ¿Lo crees? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.